La química inorgánica es una de las ramas principales de la química. Esta es el estudio de las sustancias que no tienen vida, que son inertes. Se caracteriza por no tener enlaces carbono-carbono. Día con día tenemos un contacto directo con este tipo de sustancias y existen 116 elementos inertes en la tabla periódica. Entonces, tenemos metales, no metales o muchos otros tipos de elementos dentro de la tabla periódica, los cuales pueden formar enlaces y necesitan tener un nombre porque son muchos. A continuación, les enseñaremos cómo nombrarlos. En la química inorgánica se pueden formar 5 tipos de compuestos o funciones. Estos son los siguientes. Los primeros son los óxidos, luego tenemos a los hidróxidos, enseguida podemos ver a los hidruros, los ácidos y las sales. Los óxidos se pueden formar de dos tipos, los óxidos básicos y los óxidos ácidos. En los hidróxidos es nada más uno. En los hidruros podemos formar dos tipos de hidruros, los hidruros metálicos o los hidruros no metálicos. En los ácidos tenemos los oxiácidos e hidrácidos. Y en las sales tenemos a las sales binarias y en las oxisales. Los óxidos. Los óxidos existen dos tipos de óxidos, óxidos metálicos y óxidos no metálicos, o también conocidos como anhídridos. Los óxidos metálicos es en la unión del elemento metal más oxígeno, y los no metálicos es en la unión de los no metales más oxígeno, o también conocidos como anhídridos, el cual se divide en básicos y ácidos. Los básicos es en la unión del metal más el oxígeno. Daremos un breve ejemplo con oro más oxígeno. Tenemos Au2, O3. Oro, si se fijan en la tabla periódica, cuenta con dos números de oxidación, más 1 y más 3. En este caso utilizaremos más 3. Oxígeno siempre trabajará con menos 2. Mencionaremos tres formas de nombrarlos: la tradicional, stock y sistemática. Empezaremos por la tradicional. Tradicional empezaría por óxido áurico. La terminación ico, porque bien sabemos, ya mencionado, la tradicional utiliza sufijos. Como cuenta con dos números de oxidación, sería el menor para oso y el mayor ico. Como tenemos más 3, terminación ico. Con stock sería óxidos de oro. Ya mencionado, stock utiliza números en griegos. Serían 3 porque es el número de oxidación que se utiliza en oro. En la sistemática, trióxido de dioro serían 3 oxígenos y 2 en oro. Los óxidos ácidos, o también conocidos como anhídridos, es en la formación del no metal más oxígeno. El siguiente compuesto daremos ejemplo: cloro más oxígeno, Cl2O. Un tip sería que la suma de los números de oxidación debe ser igual a 0. El cloro en la tabla periódica cuenta con 4 números de oxidación: el 1, el 3, el 5 y el 7. Empezaremos por la tradicional. La tradicional se debe mencionar anhídrido o también óxido. Tenemos anhídrido hipocloroso. ¿Por qué utilizamos hipocloroso? Porque hipocloroso, en este caso, estamos utilizando el menor número de oxidación, como tenemos acá el ejemplo, sería el 1. En la de stock sería óxido de cloro. Ahí utilizamos números griegos, como ya mencionamos con anterioridad, sería el número 1, porque acá el cloro está utilizando el 1. La sistemática sería monóxido de cloro. ¿Por qué monóxido? Empezamos a nombrarlos de derecha a izquierda. Monóxido porque tenemos un oxígeno. Dicloro porque contamos con 2 cloros. O puede ser también di. Se pueden utilizar los sufijos bi o di. Entonces, ¿qué son los hidruros? Los hidruros, como bien podrían ser, son metálicos y no metálicos. En esta caso hablaré de los metálicos, que estarían formados por un hidrógeno más un metal. En este caso, el hidrógeno trabajaría con valencia -1. Ok, ¿y los hidróxidos? Los hidróxidos. Los hidróxidos son también conocidos como bases. Son compuestos ternarios.
Estos están compuestos por un óxido metal básico y un grupo hidroxilo o oxidrilo. Los hidróxidos. También tenemos en la lista de los compuestos inorgánicos a los grupos de los hidróxidos, también conocidos como bases. Estos, como vemos, son el producto de un óxido metálico básico al combinarle o agregarle agua, produciendo un hidróxido. En ecuación general podríamos decir que el hidróxido está formado por un metal, el oxígeno, más agregarle agua, produciendo un hidróxido. Aquí veremos un ejemplo. Por ejemplo, aquí tenemos el magnesio más oxígeno. Como antes había mencionado en la formación de los óxidos, se tienen que sumar y multiplicar las valencias a modo de que esté balanceado del otro lado. Entonces aquí, al combinar el magnesio más el oxígeno, tendríamos un óxido de magnesio. Tenemos el óxido de magnesio formado aquí. Tenemos magnesio y oxígeno. A este óxido le agregamos agua. Con los resultados de la producción sería lo que es el hidróxido de magnesio. En su etapa así podemos representar así. Sin embargo, eso no está correcto debido a que falta el balanceo. Porque la expresión correcta del óxido de magnesio sería 2 óxido de magnesio y al agregarle agua H2O produciría lo que es el magnesio más el OH encerrado entre paréntesis para la valencia. Entonces aquí vemos que esto sería lo que son los valencias que tiene el magnesio agregado al hidróxido. Entonces aquí tendríamos lo que es una expresión del hidróxido ya balanceado. Los hidróxidos son nombrados con la nomenclatura del Stock, diciéndose entonces que primero va el nombre del ion, que sería el hidroxilo oxidrilo, en este caso sería hidróxido. Posteriormente iría el nombre del metal, que sería el magnesio. También tenemos que los hidróxidos se clasifican en tres, que son los hidróxidos ácidos, los básicos, los amfoteros. Los amfoteros, como antes podríamos mencionar, son los que reaccionan en las dos circunstancias, ya sea en bases o en ácidos. En este ejemplo podemos destacar el hidróxido de zinc, ZnOH. ¿Cómo se llama? Destaca porque puede reaccionar con el agua, al agregársele agua, produciendo un compuesto de zinc más agua. Y también puede reaccionar con un hidróxido, produciendo el zinc más los hidróxidos. Los hidruros, los cuales se dividen en metales y no metales. Empezaremos por los hidruros metálicos. Los hidruros metálicos es la unión de los metales más hidrógeno. Un ejemplo de compuesto sería hierro más hidrógeno, FeH2. Tenemos que hierro cuenta con dos números de oxidación, el más 3 y más 2. Daremos tres formas de nombrar a los compuestos: la tradicional, la sistemática y Stock. La tradicional sería hidruro ferroso. ¿Por qué terminación ferroso? Oso porque está utilizando el número de oxidación menor, que sería en este caso el 2. La sistemática, dihidruro de hierro. Di porque cuenta con dos moléculas, Los hidruros. Entre los compuestos orgánicos también tenemos a los hidruros. Estos se dicen que son formados por un no metal más el hidrógeno. El hidrógeno trabajando siempre con valencia más 1. En ejemplo tenemos al NH3. ¿Por qué NH3? Porque como ya decíamos, el hidrógeno está trabajando con valencia más 1. Y entonces el nitrógeno trabajaría con menos 3. Al cruzarlo, quedaría el 3 con el hidrógeno y el 1. Un ácido. Un ácido es una sustancia cuyas moléculas producen iones de hidrógeno y hay dos tipos, los hidrácidos y los oxiácidos. Ácidos. Encontramos dos tipos de ácidos, los oxiácidos u oxácidos y los hidrácidos. Los oxiácidos u oxácidos están conformados por hidrógeno, un no metal y el oxígeno. Para nombrar este tipo de compuestos y funciones utilizamos la nomenclatura tradicional y si recordamos utiliza los siguientes sufijos: hipo, oso, ico y per, ico. Vemos el siguiente compuesto: H2SO4.
Para poder nombrarlo debemos saber el número de oxidación con el que están trabajando. Recordamos que el hidrógeno siempre trabaja con +1. Si nos damos cuenta tenemos 2 hidrógenos, sería +2. El oxígeno siempre trabaja con -2. Y si nos damos cuenta tenemos 4 oxígenos, sería -8. Lo que nos hace falta para que esto sea igual a 0 es que el azufre trabaje con +6. Si vamos a nuestra tabla, lo que es 5 y 6 pertenece a la terminación ico. Por ello, el nombre de este compuesto sería ácido sulfúrico. Veamos el segundo ejemplo, el H3PO4. Hacemos lo mismo, el hidrógeno trabaja con +1, tendremos 3 hidrógenos, sería +3. El oxígeno tiene 4, sería -8. Para que esta suma sea igual a 0, el fósforo debe trabajar con +5. Si vamos a nuestra tabla, la terminación ico pertenece al 5 y al 6. Por ello, el nombre de este compuesto o función sería ácido fosfórico. Los hidrácidos cuentan con la presencia del hidrógeno y un no metal. Para nombrar este tipo de compuestos se trabaja con la tabla de halógeno. Veamos algunos ejemplos. El HCl, para nombrar este tipo de compuestos se utiliza primero la palabra ácido, después sigue el nombre del halógeno con la terminación hídrico. Por ello es ácido clorhídrico. Es igual al segundo ejemplo, HF, ácido fluorhídrico. Una técnica para reconocer los ácidos es que el hidrógeno se encuentra al principio. ¿Qué nos puedes decir acerca de las sales? Mira, pues las sales son compuestos que se forman a base de iones, ¿no? Y tenemos un catión y un anión. Por lo general se forman a través de una reacción de neutralización en el cual tenemos un ácido, tenemos una base y nos forma una sal con agua. Por ejemplo, en el caso de la sal de mesa, lo bueno de las sales es que pues estamos constantemente llevándonos con ellas, ¿no? Porque están en todos lados. Entonces, en el caso de la sal de mesa se obtiene a través de una base que se llama hidróxido de sodio y luego tenemos un ácido que se llama ácido clorhídrico. Al hacerse la reacción nos produce un ACl o pues, normalmente lo conocemos como cloruro de sodio y luego nos produce un agua. Las sales tienen puntos de fusiones muy altos y por lo general forman cristales. Explicar en el pizarrón. Ya ven, tenemos a las sales, tenemos que es una reacción de neutralización que produce sal más agua. Ahora les voy a dar un ejemplo. Ok, ahora tenemos el hidróxido de sodio más el ácido clorhídrico. Nos va a producir un cloruro de sodio más agua. Esa reacción se le llama de neutralización porque esto es un ácido, que diga una base. Esto es una base, esto es un ácido que nos produce una sal más agua. Justo ahora les voy a enseñar cómo podemos ocupar una nomenclatura para sales. Vamos a ocupar a los halógenos, que nada más son 4. Tenemos al flúor, al cloro, al bromo y el yodo, junto con los metales. Entonces, para la nomenclatura de las sales binarias, nada más vamos a aplicar la terminación uro más el nombre del elemento que vayamos a ocupar. Ok, entonces aplicamos la terminación uro para el flúor, queda de esta manera: flúor, uro, bromuro y yoduro. Estos los podemos combinar con cualquier otro de los elementos de la tabla periódica metálica. Por ejemplo, para dar una nomenclatura al siguiente compuesto: fluoruro de sodio, y la escritura quedaría de esta forma: fluoruro de sodio. Podemos hacerlo de la misma manera: cloruro de sodio, bromuro de sodio, yoduro de sodio, fluoruro de litio, bromuro de magnesio, bromuro de berilio, y así. Realmente es una nomenclatura sencilla. De las sales terciarias o oxisales, vamos a ver que ahora vamos a trabajar en presencia de oxígeno, lo cual esto convierte a un oxiácido más hidróxido. De esta manera vamos a obtener una reacción de neutralización al cual sustituimos estos dos y este nos forma un agua. Entonces,
Bien. Ok, este queda de esta forma, más agua. Ahora les enseñaré a darles una nomenclatura. Esta tabla de valencia, en el cual dice que la valencia 1-2 aplicamos el hipo-hito, en el 3-4 aplicamos el hito, en el 5 y 6 aplicamos el ato y en el 7 y 8 aplicamos el perato. Para este caso tenemos un ácido sulfúrico respecto a la terminación de los ácidos oxiácidos, más un hidróxido de magnesio respecto a la nomenclatura de hidróxidos. Ahora, para ver la sal que producimos, vamos a ver la valencia con la cual estamos trabajando. Entonces, tenemos un -2 y un +2. Nos damos cuenta, al multiplicar esto tenemos un 8. La suma faltante para neutralizar sería un +6. Entonces, ahora evaluamos. Estamos trabajando el azufre con un +6. Entonces, quiere decir que este azufre va a pertenecer a esa terminación. Entonces, podremos decir que tenemos un sulfato de magnesio más agua. Pero este solo es de la forma tradicional. Podemos aplicar esta tabla para todas las sales oxiácidas respecto a sus valencias, pero nada más de la forma tradicional. Para la forma stock tenemos, para nombrarlo de su forma stock, vamos a aplicar el mismo, vamos a evaluar la valencia y luego ponerle entre paréntesis en números romanos, de esta forma. Tenemos el magnesio y tenemos el radical SO4, entonces nos damos cuenta que está trabajando con una valencia de +6 y hacemos esto y nada más ponemos acá el 6 y ya queda así. Para su forma sistemática vamos a aplicar los prefijos como en la mayoría de las otras nomenclaturas. Vamos a contar tetraóxido de esta forma. Tetraóxido. Ahora tenemos el azufre. Bueno, vamos a aplicar tetraoxosulfato. A este se le llamaría tetraoxosulfato de magnesio. Tetraoxosulfato de magnesio. Y este tipo de nomenclatura se le puede asignar a todas las producciones. La química es genial, podemos hacer tantas cosas con ella, podemos hacer lo inimaginable, pero siempre con responsabilidad y cuidado, porque hay algunas reacciones que a veces pueden provocarnos cosas. Si nos damos cuenta, todo el tiempo es química, pero hay reacciones que a veces pueden producir fuego y hay que tener cuidado. Hay elementos que son muy propensos a producir fuego, de elementos los cuales se pueden combinar, y por eso son tan importantes las nomenclaturas, porque hay tantos elementos que se pueden combinar que es necesario poder darles un nombre.